Bueno, ¿se nos escucha? Sí. Pues nuevamente decirles el placer que es para nosotras estar aquí, estar con ustedes, seguir dialogando, como fue un poquito el mandato eh, que nos puso faro a nuestro trabajo y que culminó, o una etapa culminó con este documental, con Irio Bueniyasi, El hilo de la luna. Y de verdad, pues de todo corazón agradecer Aika Ateneo, sí, a Chus y todo su equipo, a Raquel, a Unge Torri a Ungie Torri, por supuesto, y a sí. tanta gente que seguro que hay detrás y delante y a los lados de que de que este espacio se pueda estar dando, ¿no? Gracias, de corazón. Gracias de corazón. Y bueno, simplemente comenzar con cómo terminó el documental y hacerles un guiño de ese rolo final que es un poquito largo para hacer un documental. Y que nos encanta que lo sea porque creemos que refleja un poquito tantas personas que hay siempre arropando aquello que hacemos. Somos muy chiquitas como todas y este proyecto que acabamos de ver hoy, esta narrativa coral audiovisual es el empeño, el deseo, el sueño de tantas mujeres que caminan mundo, que casi que recuerdan que es un derecho y gritan y exigen que, bueno, pues que se tumben tantos impedimentos que lo hacen complicado, difícil, imposible y que en tantos casos, ¿verdad? Pues destripa, disecciona cuerpos, vidas, sueños. Con ellas estamos hoy acá. Somos muchas, hemos tenido la inmensa suerte de caminar y narrar con muchas jóvenes y mujeres el trayecto migratorio que desde el África Occidental deja huellas sobre pues, nuestros continentes, nuestro mundo. Y bueno, ese rolo final pues da un poco la idea de esas más de nosotras, no nos gusta contar, nos gusta narrar, contar, relatar, no cuantificar, pero sí que, por supuesto, decir que junto con nosotras, junto con la voz narrativa de ese documental, pues hay más de 300, 400 jóvenes mujeres que hacen posible el grito de la necesidad de transformación, ¿verdad?, de mundo. Y uno de esos gritos nos lo regalaba pues las jóvenes, las niñas con las que tuvimos la suerte de trabajar, niñas que viven en situación de calle en Nigeria y pues en el primer viaje que fuimos para allá, dentro de tantísimos tesoros que trajimos, tesoros narrativos, reflexiones críticas, pues están las voces corales de las niñas que le ponen pues banda sonora al documental y que al final del rolo pues se les escucha en limpio, ¿no? Se les escucha a ellas ofrecer ese regalo porque así fue cuando trabajamos con ellas y le contamos qué andábamos haciendo con las mujeres, con las jóvenes que sí que llegaban a Europa o con aquellas que andaban en tránsito todavía. Pues ellas, un grupito de 6, 7, entre 11 y quizás 13, 14 añitos, algunas de ellas muy, muy embarazadas, con una barriguita y todas ellas pues descalzas, todas ellas, bueno, con esos cuerpitos ofrecidos a la vida compleja, ¿no? Pues se pusieron en semicírculo y cantaron. Y cantaron a sus hermanas, a esas hermanas de este lado, de aquel lado de la ruta, de tantas hermanas que andan, pues como decíamos antes, recorriendo el mundo, y le cantaron lo que acabamos de escuchar. Y ellas dijeron, queremos hacer un regalo, queremos aportar a este proyecto. Y queríamos acercarnos un poco a ustedes desde ahí, desde ese lugar, desde el lugar del diálogo entre tantas diversas, que hace posible que sigamos reflexionando sobre otras formas de construir migraciones, de construir movilidades, de construir caminos, sendas, donde la palabra cuidado ocupe el centro, como decía antes Raquel, donde podamos desplazar por completo
la palabra vergonzosa del daño y las violencias para ocuparla con la palabra cuidado y la construcción de cuidado. Y ahí quizá podemos hilvanar, ¿no? Ese gran regalo, ese bello regalo, ¿no? que tan generosamente quisieron compartir esas niñas en Nigeria con ese trabajo tan bonito, ¿no? Y ahí rescatamos de nuevo una idea que para nosotras es fundamental y es el de la colectividad, ¿no? Es verdad que nosotras estamos aquí porque a fin de cuentas, pues bueno, estuvimos tirando del gran carro y del complejo carro que es hacer un documental, pero es un trabajo increíblemente colectivo, ¿no? Y en esa inmensa colectividad pues tenemos que mencionar, a raíz de lo que está comentando Esperanza, pues podríamos mencionar a Rubén, o empezar hablando de Rubén, por esa propuesta que nos hizo tan bella, tan metafórica, de sumar pistas, ¿no? A esas voces de las niñas en limpio, pues ir sumando pistas, loops, le llama él, desde un proyecto muy bonito que se llama Antropoloops y que rescata desde un enfoque antropológico pues la música, ¿no? Y la música vinculada a sus territorios y a la gente que lo habita. Pues él nos quiso regalar de forma dialogada, ¿no? Esa preciosa metáfora de que, bueno, la banda sonora desde que empieza en Nigeria, ¿no? La narración, y a medida que va avanzando en la ruta migratoria, pues se va complejizando, ¿no? Esas voces de las niñas que nos contaba Esperanza, pues se va complejizando con pedacitos sonoros, ¿no? De esos paisajes sonoros que es la ruta también, ¿no? En donde no solo hay violencias, no solo hay daños, también hay pues vida, ¿no? También hay historia, también hay expresión musical, ¿no? Y él pues de alguna manera pues fue creando, ¿no? Esa especie de complejidad que yo entiendo que es difícil de ver, ni siquiera nosotras podíamos entenderlo hasta que poquito a poco nos lo fuimos viendo, pero que siempre queremos rescatar esa idea también y compartirla, pues, por un lado, por la parte de la colectividad, pero por otro también porque nos invita, ¿no? a reflexionar sobre, bueno, las personas que llegan a nuestros territorios y que, como nos comentaba antes Raquel, las podemos recibir a base de golpes, ¿no? y a base de violencia también por parte de nuestro propio Estado, o bien podemos verlas, ¿no? Con esa especie de inmensa mochila, ¿no? de saberes, de experiencia vivida. De oportunidad, de transformación. Absolutamente, que es un poco lo que esa metáfora sonora pues nos invita también a pensar, ¿no? Es decir, ahí hay como ese sumativo, ¿no? A medida que avanzan en el viaje, pues hay también un sumativo de vida vivida, ¿no? De experiencia vivida que se va complejizando y que de alguna forma pues somos todas las personas y también son ellas, ¿no? No son esas tábulas rasas que parece que cuando llegan a nuestras costas y empezamos a trabajar con ellas, no hay nada detrás, ¿no? Son solo la víctima sufriente y nada más lejos, ¿no? de la realidad también, muchas veces. En ese aspecto, pues recordar un momento en el 2000, quizás 15 o 16, cuando trabajábamos en esa Melilla, hoy tan dolida y hoy tan gritándonos una necesidad de transformación, un no sistema socioeconómico que se sostenga en el dolor, en el sufrimiento, en la muerte, en el asesinato de las personas, de la humanidad, de cada una de nosotras. Dejemos de construir otredad y ver al otro, a la otra destrozada detrás de las vallas, porque somos nosotras quienes nos vamos destrozando a medida que esos cuerpos se desgajan. Y en esa Melilla, en el 2014-15, trabajábamos con mujeres que estaban, pues, bueno, en un lado u otro de la valla, atrapadas en nuestras políticas fronterizas. Y el proceso que trabajamos con ella fue detectar pues, cuáles eran las palabras que salían en nuestras narrativas comunes, y salieron dos palabras para nosotras increíbles, ¿no? Una es futuro y la otra esperanza. Y allá nos agarramos, ¿no? A esa mochila que hablaba Inma, de tantísima complejidad y posibilidad que ofrece cada una de las personas que visitan, que habitan nuestros territorios, que transitan nuestros territorios, pues además se le añade que pues, quienes sufren y viven y experimentan el daño en su sí amplio de sus colectividades, pues también portan, y tenemos la suerte, la inmensa suerte de que porten la urgencia, la necesidad de una transformación inmediata,
de la posibilidad de un sueño, de un horizonte que se dibuje de otras maneras, de otras formas, donde no chorreen, ¿verdad?, nuestras sillas del privilegio, sino todo lo contrario, ¿no? Donde el abrazo amplio, comprometido, político, y esa, para nosotras esa también es nuestra melilla de hoy. Y como ven, esta pequeña introducción pues introduce a personas que narraron, que narran, que seguimos narrando, porque pues el documental fue ese mandato en uno de los viajes a Marruecos, y qué vergüenza, ¿verdad?, decir continuamente nuestros viajes, cuando la inmovilidad está tan presente en ellas y en tantísimos de los daños que hemos narrado. Pero desde este vergonzoso privilegio del viaje, en un momento que nos trasladamos a Marruecos y trabajábamos con un grupo la construcción de relato y les explicamos que nos íbamos en unos meses a Nigeria, ahí, ¿no?, que nos sentíamos pues también un poco mal en ese sentir, desde nuestro lugar, pues en cierta medida extractivistas de los saberes, ¿no? Queríamos conocer qué pasaba detrás de todo este fenómeno que ocurría en ese Benin City, donde tantas jóvenes y mujeres, de donde tantas jóvenes y mujeres salen, ¿verdad? ¿Cuáles eran las características socioculturales? ¿Qué estaba pasando allí? Y les dijimos, ¿qué podemos hacer nosotras? Ya que vamos para allá, ¿qué podemos hacer nosotras para aportar algo a este gigante que es la trata de seres humanos, que son las diversas formas de explotación de los cuerpos, la mercantilización de los cuerpos, en este caso de jóvenes y mujeres? Y una de las compañeras pues nos dijo, cuenten la verdad, y lo decimos muchas veces porque para nosotras fue como, ¡buah!, ya el objetivo se giró, todo el objetivo del proyecto se travistió y dijo, para allá, a construir relato colectivo con las mujeres que se encuentran bloqueadas en distintos territorios, no solo detrás de nuestras fronteras geopolíticas, también detrás de nuestras propias fronteras sociales, culturales, bueno, mentales, que construye pues, la otredad desde la racialización, desde el género, desde la condición de clase, etcétera, ¿verdad? Y en ese momento, cuando nos lanzaron el mandato ético de cuenten la verdad de lo que ocurre, porque parte de la trata de seres humanos se sostiene en el engaño, pues allá que cogimos la cámara y ya no éramos 2, éramos 3, y el objetivo que se cumplió 3 años después fue generemos una narrativa audiovisual que viaje hasta Nigeria y, como ellas dijeron, y que nuestras sisters, nuestras hermanas, conozcan lo que nosotras estamos viviendo y lo que hemos vivido a lo largo del trayecto y una vez en territorio europeo. Y bueno, a nosotros nos encantaría que seguir el diálogo. Estamos lejos, pero nos encantaría escucharles, seguir entre todas construyendo diálogo, reflexión. Y bueno, encantadas de reflexionar con ustedes si les apetece. Bueno, estoy todo el rato para volverme, para mirar para allá, pero las veo aquí, pero qué gusto oíros y qué bonito y qué interesante. Yo tengo preguntas, pero vamos a ver si desde el público os animáis, o empiezo yo para romper el hielo. Miro por ahí. Bueno, hay muchas cosas que me gustaría preguntaros. En primer lugar, bueno, aunque quizá fuera lo último, pero vamos a empezar por ahí porque habéis contado esa motivación por contar, o sea, que os piden que contéis lo que está sucediendo, ¿no? Y entiendo que eso ha sucedido, o sea, que no solo habéis hecho el trabajo, sino que el documental, por lo que he leído, ha tomado vida propia y se está viendo en África, ¿no? Contarnos, digo, ¿cómo ha sido eso? Bueno, puedo contar yo una parte y tú puedes contar otra, ¿no? Que realmente ese era como el mandato, ¿no? El que se conociese en Nigeria, y es verdad que nosotras llevamos, y de un poco lo que se ve también en el documental, ¿no? Un pequeño vídeo más caserito, un poquito más pequeñito, ¿no? Donde están pues sus mensajes como muy claros a sus hermanas en Nigeria, y que se proyectó en varios centros educativos de secundaria.
Ese fue como el primer vídeo que llevamos y que se visibiliza, ¿no? en este otro documental, es como un documental del documental o algo así, ¿no? Y sobre todo porque, claro, ahí había como un mandato muy claro de que se visibilizara en determinadas zonas de Nigeria y en determinados contextos muy concretos. Uno de ellos eran los centros educativos, ¿no? Es decir, y sigue siendo, además, este mandato lo seguimos recibiendo de otras maneras por parte de otras compañeras, y el libro, por ejemplo, ¿no? Que también está por ahí, tiene mucho que ver con esa idea de que esto llega a la secundaria, ¿no? Esto llega a la franja de 11, 12, 13 años, porque cuando nosotras estábamos trabajando, ¿no? en el año 2013, 14, 15, 16, veíamos que las chicas que estaban llegando, que en aquella fecha eran como muy, muy, muy jovencitas, ¿no? Se veía de forma muy clara cómo la captación se había realizado en esos años, ¿no? Como chicas de 13, 14 años. Entonces ellas hablaban mucho de los espacios educativos como espacio de captación o como espacio también de donde se sale, fruto de la privatización, ¿no? De la educación que vive un país como Nigeria, ¿no? Que muchas veces las niñas son sacadas de la escuela, pero siempre como un anhelo. De ahí que también sea uno de los enganches, ¿no? El vente a Europa a estudiar para que puedas seguir estudiando, ¿no? Queríamos hacer énfasis sobre esta idea porque ese es uno de los espacios que ellas nos reclamaban, y entonces hay una partecita de ese vídeo chiquitito, ¿no? que nosotras pudimos llevar con nosotras cuando fuimos, pero también este documental ahora mismo lo tienen todas las entidades de la plataforma de lucha contra la trata de Benin City, que muchas de ellas además pues hemos seguido trabajando de forma muy coordinada con ellas y muy cercanas, ¿no? Y participan en el documental, aparecen en el documental. Pero también con otro de los compañeros con quien trabajamos de forma muy cercana, que es African Child Foundation, que no es tanto en el estado de Do, sino en el estado de Cross River, en Calabar, cerquita de Camerún. Y él, pues bueno, en ese sentido es como una extensión, ¿no? Ha sido una extensión, y nos consta que el documental forma parte, ¿no? De cada una de las actividades que se llevan a cabo. Y también tuvimos el gran privilegio de poder compartirlo con nuestra presencia, al menos, en determinados puntos de Marruecos, ¿no? Bueno, en Marruecos el tema es delicado por varios motivos, por el señalamiento que se hace, que sabemos que se pueden hacer señalamientos aún mayores. El documental, como siempre decimos, no refleja ni una semana de lo que es la vida detrás de las fronteras, ¿no? De lo que es la vida en ese Marruecos con frontera externalizada, con lo cual se podrían señalar muchísimas cosas más, pero también por una cuestión, y es como el mapa, ¿no? El mapa que aparece en varias ocasiones y que evidentemente reconoce, ¿no? El Sáhara como un territorio independiente, y entonces el trabajo en Marruecos era un poquito complejo. Si queremos señalar, ¿no? Nos parece como muy, bueno, muy iluminador, ¿no? Aquel momento en que sí pudimos trabajar con una plataforma, en Rabat en concreto, ¿no? Una plataforma de comunidades subsaharianas, sería algo así la traducción al castellano, en donde, bueno, fue muy interesante, ¿no? Cómo las mediadoras, ¿no? Y los agentes de terreno que trabajan con la población en diferentes puntos de Marruecos, pues sentían la importancia también de que esto, ¿no? Es decir, muchas de ellas nos propusieron la posibilidad de poder traducir el documental, pues no solo al francés, al inglés, que ahora mismo son los idiomas en los que sí está traducido, italiano y portugués, es verdad, se me había olvidado, sino también en sus propias lenguas, ¿no? Porque sentían que muchas veces esto pasa de otra manera, ¿no? Sin responder a lo mejor a esa especie de modelo de la trata nigeriana, que parece que ha creado también un poco como una especie de modelo, ¿no? Pero sí que pasa, ¿no? Sí que puede pasar en otros contextos, en otras realidades, y estas mediadoras, estas agentes de terreno nos lanzaron esta invitación tan bonita, ¿no? De poder llevar esto a sus territorios, y que ellas se comprometían a traducirlo de alguna forma, pues a sus lenguas, ¿no? Para que pudieran llegar también a esos lugares menos accesibles, ¿no? Y en esos contextos un poco más complejos, ¿no? No sé si quieres añadir algo más. Bueno, que sí que la narrativa voló, nuestro deseo, nuestro empeño desde hace añitos, o nuestra muy humilde, chiquitita aportación a tantas que gritamos en contra de estos modelos explotadores, pues ha sido construir narrativas para que se encuentren con otras narrativas, salten muros, salten fronteras, y entre todas construyamos un diálogo social crítico que nos permita transformar. Y el documental
pues se ha ido volando, ha sido cometa, y de repente pues nos llaman de aquí, de allá, no, pues no sé, 3, 4 continentes anda seguro por ahí, y es muy rico esa parte porque nosotros hemos hecho bueno, un trabajo muy desde donde podemos, desde nuestras herramientas toscas y simples, pero sí con muchísimo empeño, porque como decíamos antes, bueno, cuando ya miras, cuando ya estás dentro, cuando sientes cada uno de los daños en ti, pues no nos podemos ni queremos, ¿no?, desligarnos del compromiso de seguir mirando detrás de los muros, no dejando que nos bloqueen pues la posibilidad de encontrar el daño en nuestras sociedades para mostrarlo, pero sobre todo para hacer así entre los daños y localizar las estrategias de resistencia, las construcciones de vida, y ahí sí mostrarlo desde un faro más amplio y reclamar ese lema, ¿no?, ya tan de muchas, de otro mundo es posible, pero otro mundo es posible porque lo están construyendo, se está construyendo, y porque nos duele, ¿no? Decimos siempre que la ética humana quieren tapárnosla, quieren amordazarla, quieren hundirla en nuestros océanos como a tantas personitas, pero bueno, pues ahí los salvamentos marítimos de tantísimos colores vamos a seguir reclamando y a recordarnos todo lo humano que llevamos dentro y la posibilidad de construir otras formas. Así que el docu, ni idea, hasta está por donde sea, ¿no? Y qué rico que sea así. Yo he recibido también este premio Interculturalidad en el Festival de Cine Invisible aquí, ¿no? Aparte de recorrer otros festivales, y que felicidades también por retraso desde aquí por ese trabajo. A mí una cosa que bueno, yo comentaba antes que yo no me he presentado, me he puesto aquí a hablar, me han dado el espacio, y bueno, soy Raquel del equipo de Incidencia y Participación Social de SEA Refugiato Equín, que hemos trabajado mucho también la trata con fines de explotación sexual, entre otras violencias de género, que son causa de salida y consecuencia de política de fronteras también, ¿no? Y a mí en la experiencia bueno, hay muchas cosas que cuando nosotros empezamos a trabajar trata me sorprendieron mucho, que tienen que ver con la violencia, pero como estoy como en la propuesta de intentar conducir hacia la respuesta, ¿no?, hacia la resistencia, yo llegué a la conclusión mucho que para mí también es algo a posicionar, y que vosotras lo hacéis en el documental, que las mujeres que llegan hasta aquí son expertas en sobrevivir, que es algo que para mí es como muy relevante, ¿no?, porque traen muchísimo bagaje de aprendizajes en salir adelante, ¿no? Y así me gustaría que nos compartierais qué ha sido lo más sorprendente cuando empezáis todo este trabajo, no digo documental, sino todo el trabajo de conocer las vivencias de las mujeres que viajan, que emigran, que se mueven. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido en esas capacidades, en esas resistencias? Wow. Qué buena pregunta, Raquel. Qué compleja también, ¿no? Justo andamos, ¿verdad? Un poco repensando, nos ha pillado en un momento aquí donde estamos en México, pero pensando mucho en aquella ruta, ¿no? Y en los últimos trabajos que habíamos estado haciendo. Y es verdad que tanto la literatura, ¿no?, cuando te pones a leer lo que ha hecho otras personas, ¿no?, como lo que una ya también iba viviendo, pues hay como algunas cuestiones, ¿no?, que sí aparecen así como de manera un poco ¿cómo se diría? Bueno, que se repiten, ¿no? Quizá, por no repetir eso y por intentar ordenar un poco lo que quiero decir, a mí personalmente, si algo me ha enseñado este trabajo, ¿no?, me ha enseñado muchísimas cosas y me sigue enseñando. Siento que queda muchísimo cada vez que compartimos espacios con muchas de ellas,
Creo que la escucha profunda sigue siendo un reto muy importante porque a fin de cuentas pues estamos todas muy colonizadas en nuestra manera de entender el mundo y nos hemos criado en una mirada muy eurocéntrica, y por mucho que una haya estudiado antropología y se haga un trabajo continuo y constante, la realidad es que es complejo, ¿no? Y siempre hay que hacer un ejercicio de intentar comprender lo que muchas veces es incomprensible y de intentar escuchar lo que a veces es inenarrable también, ¿no? Y esa parte es la que al menos siempre hemos sentido como un reto, ¿no? Y de ahí que las herramientas creativas nos hayan echado siempre un buen cable en ese reto, ¿no? Y en esa situación. Yo sí quisiera señalar algo que lo hemos dicho en varias ocasiones y es como de alguna forma pues no se puede leer este fenómeno o estos fenómenos, ¿no? interseccionados en términos de blancos y negros, buenos y malos, ¿no? Porque todo es muchísimo más complejo, ¿no? Y como tú bien estás señalando, pues la trata es causa y consecuencia de unas necropolíticas muy claras. No todo el mundo lo dice así, pero nosotras también lo decimos, ¿no? Y también nos posicionamos ahí. Pero sin duda la trata ha sido también la estructura que le ha permitido viajar, ¿no? Y que le ha cuidado, voy a poner las comillas, con todas las comillas necesarias, pero que también ha sido parte de que hayan llegado y hayan sobrevivido, aun a pesar de haber sido parte de las violencias que también viven, ¿no? Entonces esa complejidad, entender esa complejidad, ¿no? O sea, ser capaz de escuchar la frase de, pues yo no voy a dar información que pueda perjudicar al padre de mi hijo, ¿no? Cuando es como, ay Dios, para mí, desde mi marco, es el violador, ¿no? Es el malo de la película. Pero es que todo es más complejo, ¿no? Y ahí creemos que tenemos pues una oportunidad, sería una oportunidad maravillosa el ser capaz de incluir toda esa complejidad sociocultural, por supuesto personal, emocional, que de alguna manera esta realidad nos pone sobre la mesa, ¿no? A quienes trabajamos en la academia, a quienes trabajamos en la acción directa, a quienes somos ciudadanía y estamos en el privilegio de la ciudadanía y nos las encontramos, ¿no? En nuestras calles, sociedades y a veces polígonos industriales. Es una oportunidad intentar complejizar el mundo y mirarlo desde otras miradas, ¿no? Y en esa complejidad, pues así es como creemos que también se entienden esas resistencias, ¿no? Es decir, pues siempre se ha hablado mucho, ¿no? Por eso empezaba hablando de lo que se repite, ¿no? Lo que se repite es esa idea del marido del camino, ¿no? En el documental sale Pilar explicándolo, ¿no? Que en ese momento coordinaba Médicos del Mundo en Marruecos y decía, pues ante la posibilidad de que me violen 10 en vez de 4, me vinculo a uno para que no me violen 10, sino que de alguna manera sea algo más controlado, ¿no? Esa idea del marido del camino protector. ¿Es una estrategia? Pues claro, pues seguro que es una estrategia, por supuesto que es una estrategia, ¿no? En síntesis, yo diría, y por no extenderme mucho, ¿no? Y darte también la palabra, para nosotras, ellas nos han iluminado espacios de posibilidad, pero hay que tener como la predisposición para ver que esos son espacios de posibilidad, ¿no? Y esa es la parte compleja que nos toca a cada una y que en concreto nos ha tocado a nosotras, ¿no? Y esos espacios de posibilidad están en todas partes, ¿no? Es esa idea de resistir desde la vulnerabilidad, que es un poco en lo que andamos, ¿no? Y que compañeras por allí, ¿no? En Euskadi también han trabajado mucho y muy bien. Y que tiene mucho que ver con quizá ver lo menos evidente, ¿no? Y lo menos explícito. Porque evidentemente, pues cuando se viven estos trayectos de ese continuo de violencias, ¿no? Como tú decías, qué difícil es intentar narrarlo sin partir de ahí. Es verdad, hay que partir de ahí, creemos que hay que seguir partiendo de ahí porque hay que seguir denunciando para que ese camino sea otra cosa. Pero en ese continuum tenemos que ser capaces de poder ver, ¿no? Las grietitas de luz que sí que hay en mitad de todo eso, porque las hay, y a veces no son tan claras ni tan explícitas como pues, en los ejercicios de agencia empoderadora a los que a lo mejor podemos estar más acostumbradas desde una representación de mujer empoderada, pero nosotras, por ejemplo, hace un tiempito, ¿no? Estuvimos indagando y pensando y reflexionando mucho sobre lo que denominábamos como agencia narrativa. El mero hecho de contar es un ejercicio agenciador poderosísimo, ¿no? Y podemos no darle importancia, porque bueno, están contando, bueno, sí, claro, le has preguntado, hay un taller donde pues, se sienten cómodas, pero es el hecho en sí el que hay que visibilizar, ¿no? Y el que nosotras al menos hemos visto como llenísimo de luz, como decía Esperanza,
porque tienen la urgencia del cambio, ¿no? Y desde esa urgencia del cambio también tienen muy claro el hacia dónde nos apuntan, ¿no? Y hacia qué, y hacia dónde tiene que ir ese cambio. Y ahí yo creo que sería maravilloso si como sociedad, como ciudadanía y ojalá, ¿no? También como Estado, pues somos capaces de recoger ese testigo y empezar a accionar, ya no narrativamente, quizás en nuestro caso hay bastante desagencia narrativa porque se dice mucho y se hace menos de lo que probablemente se debiera hacer, ¿no? Y en cuanto a esa agencia narrativa, pues sí que colocarnos en la situación bueno, que nos trae hoy aquí a este espacio que pues son las formas de explotación y en concreto la trata de seres humanos. Porque nosotras, pues si dentro de nuestro trabajo de investigación, acción aplicada, reivindicativa, todo lo que se le quiera poner, pues estaba localizar cuáles eran las huellas principales que se localizaban en los cuerpos de las mujeres que caminaban mundo. Pues una de ellas, sin lugar a duda, era el silenciamiento impuesto. Cuando Inma habla de una agencia narrativa, pues tenemos que partir de espacios de altísima coacción, como por supuesto sabe Raquel y las compañeras, que cuando hablamos de esta coacción, pues hay que darle un lugar que, como bien señalaba antes Inma, nos lleva a colocarnos allí donde para nosotras sería pues casi que imposible imaginar si no es desde la escucha real hacia ellas, ¿no? O plena, o reconocimiento pleno. Y me estoy refiriendo a compañeras pues, que tienen prohibido hablar bajo amenazas que, como ellas dicen, amenazas que se cumplen. Y cuando decimos se cumplen, pues estamos hablando de situaciones como pues construyendo el relato que luego forma parte del libro que también anda con ustedes en esa esquinita, pues construyendo ese relato con Akere, pues tuvimos que subir allá donde están ustedes, porque Akere vive o vivía muy cerquita de donde andan, subir desde Madrid, porque nos encontramos en Madrid, porque realmente vivimos en Cádiz, y subir en coche prestado a por ella porque pues fueron a donde su familia y amenazaron, atropellaron a su hermano y le recordaron que tenía una deuda pendiente y que tenía que pagarla como fuera. Las amenazas se cumplen, ¿no? Acompañar duelos de familiares en origen, etcétera, etcétera. La trata de seres humanos, la tipificación de la trata de seres humanos conlleva esos medios, ¿verdad? Para que el relato nos salga, para que esa apuesta nuestra de construir relato entre las ausentadas del relato social, pues toma una dimensión grotesca, realmente grotesca. Y si andamos ahorita en esta frontera o en esta ruta migratoria de Centroamérica hacia Estados Unidos, es porque además tenemos así como la apuesta de visibilizar que no se trata de unos contextos determinados como puede ser la ruta del África Occidental, porque Marruecos es malo malísimo, España y Europa subvencionan, pagan y hace que sea malo malísimo, que no sé quién es peor, bueno, cómo externalizamos hasta el punto de las crueldades, sino que eso está pasando, es una propuesta estructural, sistémica, donde vemos tantas similitudes en esta otra frontera y donde las compañeras pues tienen ese silenciamiento igualmente desde origen por muchas razones y muchas que tienen que ver con el mandato de género y cómo se van, ¿verdad?, alimentando esos silenciamientos impuestos a lo largo de la ruta con las violencias, con la agresión. Y luego cómo en los territorios de llegada, y ahí el Estado español se tendría que revisar muchísimo, ponerse verdaderamente rojas sus mejillas, avergonzarse y transformarse, porque luego llega el silenciamiento impuesto desde nuestros modelos, que lo primero que hace es colocarla en la no ciudadanía plena por el hecho de llegar a territorio. Eres persona llegada, no nacional, entonces ahora vas a tener que empezar a contarme tu historia, esa que tienes obligado o que tienes mutada, imputada, amputada, perdón, porque te hemos impuesto el no contar bajo amenaza, pues esa es la que me tienes que contar. Y me la tienes que contar para que yo empiece a detectar
ciertas situaciones de vulnerabilidad o indicios de trata y te vaya devolviendo las migajas de los derechos que debería tener toda persona por el hecho de ser persona. Por no decir aún más aquellas que han sido violentadas, como acabamos de ver en el documental. Entonces los silenciamientos se van acumulando y cuando trabajamos con las compañeras en ciertas etapas de vida y de trayecto, pues nos encontramos pues eso, un amordazamiento que entre todas, entre muchas, y desde muchos lugares vamos a ir deshaciendo para construir el relato, como decía Inma. Y ahí recuerdo estos días a una persona integrante en una de las sesiones dialógicas que decía, tendremos que buscar los relatos en la poesía, pero tendremos que buscar los relatos en los silencios de la poesía. Qué maravilla. Cada uno de sus silencios nos hablan, cada uno de sus silencios, los silencios elegidos nos hablan desde la agencia maravillosa, pero los silencios impuestos también nos hablan y nos hablan de nuestras sociedades, bueno, vergonzosas, ¿no? Entiendo que en ese recurso que usáis de recurrir al arte en el documental sirve para contar con menos riesgo, ¿no? O sea, para afrontar el riesgo, pero también posibilita a las mujeres narrar sus historias terapéuticamente, digamos, ¿no? Ese proceso tan bonito que habéis hecho y que habéis hecho también en este libro que tenemos ahí a la venta, Decálogo de huellas, que habéis mencionado antes y que dice algo también muy hermoso, que es testimonio de ellas, ¿no? Contarte historias a ti misma también es estar en silencio, pero sin dejar de soñar. ¿Cómo ha sido también este proceso? No sé, no sabíamos si poner un pequeño power que visibilizara el libro o seguimos dialogando. ¿Cómo lo ven? Sí. No lo sé. ¿Cuánto dura la presentación? No, es poquito, era por mostrar imágenes del libro, que pudieran ver imágenes. Pero no sé quién. ¿Tú lo tienes? Ah, sí. ¿Lo ponéis vosotras? Ah, perfecto. Sí, bueno, solo contar un par de ideas, ¿no? Y por enlazar, ¿no? De alguna forma. Voy a hacer un puente aquí, Muy rápido. que me permito muy rapidito, ¿no? Y es el que de alguna forma, pues, bueno, trabajamos en la universidad, pero trabajamos, yo qué sé, trabajamos en la vida, ¿no? En la universidad es lo que nos da un poco de comer y a veces de aquella forma. Pero lo que sí de alguna forma hemos tenido como muy claro es que cada una de las cosas que íbamos haciendo, pues que respondieran no tanto a lo que son como nuestros objetivos o nuestras necesidades, o desde luego no solo, sino también a lo que ellas nos han ido lanzando como sus propuestas, como sus urgencias o como las cosas que hay que hacer, ¿no? Y el camino por el que hay que ir. Así surgió el documental, lo contó Esperanza, y de alguna manera así nace también, ¿no? la propuesta de este libro. En el marco del trabajo que veníamos realizando, Akere, pues una compañera que conocemos desde hace ya bastante tiempo, y ella, recordamos, ¿no? Cuando dialogábamos con ella en alguno de los talleres o en alguna conversación, nos decía una frase siempre que nos dejó como muy marcadas, ¿no? A Esperanza y a mí, y era la de: si yo tuviera dinero, yo iría casa por casa iglesia por iglesia a contarle a las chicas lo que a mí me ha pasado para que de alguna manera no les vuelva a pasar, ¿no? Un poco la misma base de cómo finaliza Iriobueniasi, ¿no? De cuando Blessing, Iriobueniasi, narra el por qué ella narra su historia, por qué ella cuenta su historia, pues para que no le pase a otras, ¿no? Ese compromiso colectivo de alguna manera ha sido también como una especie de brujulita que nos ha llevado por una especie de sur, que no norte, y que ha sido como la guía, ¿no? de nuestro camino. Y así surge el libro surge desde ese mandato de Akere, esa necesidad, ¿no? Que ella planteaba. Intentamos buscar diferentes maneras de poder ir a Nigeria para cumplir ese mandato, cosas que no, de forma, en fin, canales que no pudieron salir adelante. Y surgió un momento en 2019 en donde con unas compañeras que son abogadas, que son juristas, surge también la idea de
empezar una especie de querella. Nosotras siempre nos vamos a equivocar con los términos jurídicos, por eso por favor no lo tengan en cuenta, pero digamos la base de la propuesta era ver de qué manera podemos ponerle esas mejillas coloradas al Estado español, ¿no? Porque si estas jóvenes viven lo que viven en la ruta es porque tienen un destino muy claro. En el caso, cuidado, siempre hablando de aquellas que venían dentro de una red de trata con fines de explotación sexual, que no significa que todas viajen así, ¿no? Que vaya por delante esta aclaración. En estos casos concretos sí que podían, ¿no? Estas compañeras nos decían, bueno, el Estado español y todos los demás evidentemente tienen una responsabilidad muy clara, ¿no? de omisión de su función protectora, ¿no? En cuanto a vulneración de derechos. Aunando esas dos situaciones, es decir, la posibilidad de esa querella y la petición o necesidad o mandato que nos establecía Kere, surgió la posibilidad de que su historia pudiera servir precisamente para iniciar, ¿no? esa querella. Y en paralelo, pues se vio la posibilidad de que así como íbamos construyendo esa historia de manera colectiva con ella, pues eso pudiera ser también la base para que ese ir casa a casa, iglesia a iglesia y escuela a escuela, a lo mejor no fuera pues con su cuerpo físico estando allí, pero sí a través de su relato en forma de libro, ¿no? En este caso, de libro ilustrado por el mandato tan claro que ella planteaba, ¿no? Y el mandato que ella planteaba pues volvía a enfocarse en los centros educativos, como decía antes Inma, por eso ilustrado. El libro tiene muy poco texto y es la imagen. Ella tenía claro que con las edades de captación de Nigeria, pues una propuesta narrativa visual. Y lo que hicimos fue construir durante pues los meses que fue preciso, tirando colores al suelo, mapas y bueno, y mucho de todo. Y con mucho apoyo de muchas personas, entre ellas Chus. Y entre ellas Chus, pues construimos el relato base, el relato, la historia de vida, que se diría en términos un poco más técnicos, y la grabamos, la transcribimos, la rehicimos, hasta que nos dimos cuenta que una forma de poder narrar su historia se podría estructurar a partir de las huellas que ella porta en su cuerpo. Es una de tantas personas que su cuerpo cuenta, que las huellas de su cuerpo cuentan. Nosotras decimos que ella es pergamino. Si quieres, Inma nos lee un trocito del libro. Sí. Mi familia es de un lugar que se llama Uromi, en el estado de Edo, en Nigeria. Nigeria está en el África Occidental y es rica en petróleo y uno de tantos países donde el dinero tiene alas y vuela y se va fuera, a otros lugares. África Occidental está en el mundo y el mundo lo recorren personas que se trasladan de un punto a otro. También mujeres y niñas como yo, que recorrí durante 3 años parte del continente africano camino a Europa. Cuando llegamos a los lugares podemos ser bien recibidas y hasta acogidas, o mal recibidas y hasta explotadas, vendidas o desaparecidas. Yo pertenezco a este último grupo y si trazas líneas rectas sobre mi piel para capturar las huellas que dejaron estos daños, queda un despiece como el que ves, el cual quizás te evoque alguna ilustración de las que cuelgan de las paredes de las carnicerías para que puedas elegir el trozo de animal que quieres comprar. Decirles que cuando presentamos el libro en el Instituto Cervantes en Madrid, en la sala había una compañera abogada y dice que la primera vez que vio esta imagen en la pantalla, tuvo que quitar la mirada porque justamente ella había llevado un caso de una joven nigeriana, y perdonen por lo que voy a decir, que acabó en trocitos, en 12 trocitos, en un contenedor de nuestro territorio, porque los territorios o los contenedores donde encontramos a personitas de esas y tantas otras maneras suelen estar al otro lado de la frontera, pero también en este caso, Y disculpen que lo diga porque estamos hablando de estas dimensiones. Y decirles rápido cómo se hizo el libro, porque para nosotras es importante el mostrarles
que cada una de las ilustraciones que se compuso pues fue un trabajo muy de escritorio, muy de manos, muy de oler, muy de recorrer costas, toda esta llamada frontera sur, que parece un término, y lo que es un territorio habitado, transitado, dolido, llorado, sangrado, porque lo que recogíamos en ese caminar, la frontera sur, pues Canarias, Andalucía, Italia, eran los restos de embarcaciones, trozos de madera, hilos, cuerdas. Con esas cuerdas pues hacíamos o deshacíamos cuerdas y hacíamos hilo, porque nuestro empeño fue construir cada uno de los collages que reflejaba cada una de las huellas de Akere a partir de materiales de tela, esos encajes que siempre van a representar el cuidado, la supervivencia. Las mujeres que llegan porque hay cuidado colectivo, porque hay resistencia, porque hay narración, ¿verdad? Pues el retal siempre está. El papel que va a representar los distintos iconos que ellas han, o en este caso Akere, ha señalado como parte fundamental, simbólica de cada uno de los capítulos, y se han ido cosiendo, ¿verdad?, con el hilo ese recogido de los restos de embarcaciones. Y todo eso ha sido cortado sobre, igualmente, los maderos que hemos arrastrado hasta llenar pues una mesa en la que hemos trabajado durante meses, y hemos cortado sobre esos maderos que olían a salitre y olían a persona que lo caminan, que lo vivieron, y lo hemos cortado todo con cuchilla y navaja, porque como decía Akere, yo he sido cortada a navaja. Y por ponerles así un ejemplo de cómo ha sido, cada ilustración va a tener esa imagen que vimos antes, ¿verdad? El despiece, la mujer despiezada, como ella se ha sentido, la mujer vendida, la persona vendida, porque se venden en nuestras sociedades, se venden seres humanos. Y ahí paramos y respiramos porque nos hemos prometido no dejar de hacerlo, se venden seres humanos. Y hemos cogido la piecita donde ese capítulo contenía la huella de la que íbamos a hablar y la hemos coloreado. Y este es un ejemplo. Akere desde su compromiso de confrontación a la temática y de ética colectiva de la que hablaba antes Inma, pues ha ofrecido esta foto de su pecho, que es uno de tantos pechos de compañeras que tienen marcado el compromiso, el contrato, en este caso hecho a través del vudú, el yuyu, en el que ella se comprometía a pagar esos 50, 60, tenemos compañeras pues, que han tenido que pagar desde 25 hasta 60, hasta 100.000 euros, o el doble, ¿verdad?, cuando nuestras políticas migratorias las han devuelto a origen y han tenido que hacer la ruta de vuelta, porque una persona que debe 60.000 euros, ¿verdad?, y es de vuelta a origen, ¿qué va a pasar con ella? Pues ahí aparece otro término vergonzoso, otro motivo de vergüenza para nuestra sociedad, el aumentar nuestro bello diccionario con la palabra retrata. Nosotras las expulsamos, las rechazamos, las mandamos a origen y ellas tienen que volver pagando el doble de la deuda muchas veces, y sobre todo el doble de daño en su cuerpo. Este es un ejemplo del pecho, de un pecho marcado. Este es el pecho de Akere, y cómo ha sido representado es de esta manera en el libro, ¿verdad? Se ha reproducido, se ha cosido con esos hilos, en este caso de restos de embarcación en Canarias, y se le ha añadido una serie de iconos que hemos dialogado mucho. Para el capítulo del contrato, lo que se ha establecido son 6 uniformes, porque ella fue captada en la escuela, como señalaba antes Inma, junto con 5 niñas más, 5 jóvenes más, y se ha añadido a ello un contrato de esclavitud original de aquellas personas que fueron obligadas a llegar a Cuba en este caso, y aquí la navaja, la cuchilla con la que se hicieron los cortes. Y así quedaría pues uno de los capítulos del libro, ya la composición con el texto al lado. Y les leemos como ejemplo uno de los fragmentos del libro. Hemos explicado un poco la ilustración, y ahora pues les dejamos con uno de los fragmentitos. Es la huella 6, el desierto y los uniformes. Cuando pasas el desierto te vas a encontrar con los que llevan uniforme. Ellos pararon nuestro coche y nos hicieron bajar. Los dedos de todos entraron en nuestras vaginas. Los de los uniformados porque decían que estaban buscando armas,
aunque eso no era. Los del guía, porque sacó los billetes que nos hacía llevar dentro para que no se los roben. Él dio $, a esa policía y también 2 chicas a los jefes para que abusaran de ella. Faros narrativos, decía Raquel al presentarnos, efectivamente para nosotras son faros narrativos que iluminan hacia dónde caminar, hacia dónde rehacer, repintar, rebailar el mundo. Y simplemente cerramos esta parte con el texto que sentimos nos acerca o hace que Akere venga acá con nosotras, con todas nosotras también ahí, ¿verdad? Y dejo ahí más. Esta podría haber sido mi silueta si no hubieran escrito sobre la piel 10 veces más una el daño. Mi cuerpo real está lleno de marcas. En él leo mi historia y la narro para que no se repita. Porque yo existo, existen conmigo las cuchillas, los golpes, las violaciones, las explotaciones y la ausencia. También la resistencia. Soy una denuncia que camina y que formó parte de la elaboración de este decálogo de violencias que hoy duelen mucho menos porque pueden ser arma de conocimiento para las jóvenes que me lean. Soy un pergamino para que tú te puedas defender del engaño de la trata de seres humanos. Akere Mondai. Es difícil decir nada más. No sé si, bueno, no sé si desde el público estáis a tiempo de hacer alguna pregunta antes de que nos despidamos. Bueno, a mí me gustaría, no quiero ser muy intrusiva, pero primero, bueno, dar las gracias por este espacio tan bonito. Me parece... hace poco una amiga poeta que participó en una jornada nos decía que lo político era el cómo, ¿no? Y eso yo me he quedado con esa frase dándole vueltas porque creo que tiene mucho sentido y creo que lo que hacéis es muy político desde ahí también, ¿no? Me parece, a mí me emociona mucho esta manera de narrar con ellas, de mirar, de llevar sus historias al lugar de donde han partido, ¿no? De devolverlas ahí, de darle tanta importancia a la devolución, a no hacer una investigación extractivista, como habéis dicho desde el principio, ¿no? Y bueno, me conmueve mucho también este final del libro, ¿no? Que no lo habéis leído, no sé si lo queréis guardar para cuando la gente lo compre, que está ahí a la venta, pero creo que es una bonita manera de despedir, de agradecer, creo que representa lo que hace Ongi-Etorri, el Refusiatu Act, y lo que estáis haciendo vosotras y mucha gente en esta lucha contra la trata, contra la necropolítica y contra la violencia, ¿no? Así que yo me voy a permitir, si os parece bien, leerlo para cerrar, ya que tengo la suerte de estar aquí sentada. Como puesta en valor del ejercicio de cuidados que ha acompañado a las viajeras que llegan hasta nuestros territorios, a cada huella se le reconoce el encaje que ha permitido la supervivencia de la persona violentada y de la humanidad que rechaza injusticias y exige vida. Cada pedazo de encaje que cosemos a nuestras ilustraciones es un posicionamiento ético que aboga por construir ciudadanía eligiendo el abrazo, el encuentro, la escucha, la convivencia, la cultura de paz y la defensa de los derechos de cada ser humano que existe. También de aquellas personas ausentes o desaparecidas que con mayor urgencia evidencia la necesidad de repensarnos para reconstruirnos desde los cuidados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aprovecho de parte de todas las compañeras de la Comisión de Cine, Espe y Inma, por vuestro trabajo, por vuestros múltiples trabajos. El libro lo tenemos que ver y bueno, disfrutar y repensar.
y porque siempre estáis dispuestas a participar y a colaborar cuando os proponemos un espacio de reflexión. Muchísimas gracias, muchísima suerte y muchísimas gracias, que no hemos presentado, a Raquel Celis, que ha hecho una presentación estupenda, interesantísima. Muchas gracias y nada, y hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo inmenso. Muchísimas gracias de todo corazón. Ojalá estuviéramos allí. Ay, perdón, por si hay alguien que quiere comprar el libro, este libro se podrá comprar ahora si queréis y en la librería Luis Michel, en la calle Elcano, que se quedarán con algunos ejemplares, ¿vale?